Empiezo yo. Dale. Bien, con muchas dudas. Bueno. Aparte de hacerlo de Argentina, el programa puse a ver clases y videos de otros lados para sacar dudas. Tengo grandes problemas con TypeScript. ¿Con él? Con Type. ¿El formulario de contacto? No, con TypeScript. Type. TypeScript. Bueno, sí, TypeScript va a ser un tema de la clase que viene. Ese es otro tema aparte, digamos. Hoy les digo lo que me pasó con las otras dos clases y vemos cómo nos organizamos nosotros. Okay. La primera clase, o sea, la idea de hoy es que veamos HTML, CSS, JavaScript, ¿sí? Yo, como todas las clases, siempre, como no sé cómo vienen ustedes con el contenido, yo trato de armar toda una parte como un recorrido teórico, como para que todos nos pongamos de acuerdo con el contenido, digamos, HTML, etiquetas, estructura, cómo va a ser el formato del documento. Lo mismo en las páginas de estilo, y después yo armé un primer proyecto chiquitito, que es un currículum muy chiquito, muy sencillito, 4 páginas con una estructura básica de HTML, para que nos movamos con un CSS básico y el HTML con las 4 páginas. Luego yo tengo un currículum armado con Bootstrap para, digamos, darle una vuelta al framework de Bootstrap para aplicar HTML. Y luego tengo lo de JavaScript. La realidad es que todo el contenido es imposible hacerlo en 2 horas. Entonces, para el primer curso terminamos viendo lo de JavaScript muy sobre la hora, y quedé que la próxima clase lo que hago es ver lo de JavaScript y enlazarlo ya con TypeScript, ¿sí? Que es el tema específico de la siguiente clase. El curso anterior a ustedes, ¿qué me dijeron? Los chicos que se conectaron estaban muy atrasados con el contenido, entonces me dijeron, no, preferimos ver todo lo que es la teoría más en profundidad. Llegamos a ver el primer proyecto del currículum completo y vimos muy ahí por arriba el currículum de Bootstrap, que se los voy a compartir para que lo vean y después ustedes jueguen un poco con el código. No llegué ni siquiera a ver la aplicación con un temporizador que tengo de JavaScript. No sé, ustedes me dicen cómo tienen ganas depende cómo vengan, para que quizás no perdamos tanto tiempo con lo que son y vamos directo a la parte práctica, o ustedes me dicen, no, estamos más flojos y no me quedaron los conceptos, mejor hagamos un recorrido y vemos la parte práctica, y de última, si nos queda algo, lo enlazamos la clase que viene. O sea, no es que no se los voy a dar, pero me interesa saber cómo están, como para que les sirva la clase, porque quizás si yo me pongo a contarles todo lo de teoría y ya la tienen reclara, la pasamos de largo. Los chicos de antes estaban más flojos, entonces sí les sirvió la parte de la explicación teórica. No sé ustedes qué me por cuentan. Mí estaríamos en la práctica, no sé el resto. Bueno, a ver. Igual vamos contando en la parte, obviamente en la parte práctica podemos ir viendo teoría. La teoría y enlazándola directamente sobre el ejercicio. Pero me cuentan ustedes y yo no tengo problema. ¿Alguien más? Si no, vamos con... Bien, ahí David. Bueno, listo. Los que me dijeron me parece bien. Bueno, buenísimo entonces. Entonces, la idea es, yo les voy a poner, me olvidé de poner ahora. Vamos a comenzar ahí la grabación. Entonces, yo les comparto pantalla. Vamos a ir directo al primer ejercicio. Y de paso les voy a ir algunas cositas como para que si a alguno no le quedó, ¿sí? Bien, perfecto, bueno, buenísimo, ¿sí? La práctica más accesible, bárbaro. Vamos, mejor, así no pierden
no pierden, y vamos igual enlazando con la teoría. Entonces, vamos a lo general, y después ya vamos empezando con, ustedes por favor pregúntenme cualquier cosa que no se entiende, ¿sí? Entonces, la idea, HTML, nos tiene que quedar claro si HTML, CSS y JavaScript son 3 lenguajes, pero 2 no son lenguajes de programación. ¿Quiénes no son lenguajes de programación? El HTML y el CSS. ¿Por qué son lenguajes pero no de programación? Porque no nos dan funcionalidad. Bien, HTML vamos a manejar contenido y con el CSS vamos a manejar aspecto, estilo. Pero el que nos va a dar funcionalidad, el que va a tener la lógica, va a ser JavaScript. Bien, entonces, 3 lenguajes con los que vamos a manejar la parte de frontend estático. Ahora, de esos tres lenguajes, uno solo es lenguaje de programación. Los otros 2, no. Son lenguajes. Tienen semántica, tienen gramática, pero no son lenguajes de programación. Otra cosa, cada uno, obviamente al ser lenguajes, va a tener su formato. En general, nosotros lo que tenemos, la primera aproximación, para los que todavía no tienen tanta práctica con HTML, lo que tenemos que entender es que el HTML, que va a ser un lenguaje que manejemos por etiquetas, que van a ser, si estos nombres encerraditos con esos corchetes mayor y menor, esas etiquetas van a estar haciendo referencia a algo, ¿sí? O sea, cuando yo pongo un doctype, estoy diciendo, bueno, estoy indicando este documento es de tipo HTML5, la etiqueta HTML que nos va a encerrar todo el contenido, la etiqueta body, la etiqueta el head que me va a encerrar los metas. Cada etiqueta tiene una función, ¿sí? Cada etiqueta me va a estar diciendo algo del contenido que está incluido dentro de esa etiqueta. Recuerden que lo que está metido entre medio de la etiqueta es contenido. Aparte, las etiquetas pueden tener atributos, ¿sí? Entonces, este meta tiene un atributo charset que tiene un valor particular UTF-8. Vamos a definir, le vamos a decir al navegador qué juego de caracteres vamos a estar utilizando. Yo en particular utilizo el Visual Studio Code para hacer todo. Y lo tengo enlazado con Git y con GitHub. Si ustedes utilizaron el StarBlitz, creo que es el que estaba ahí sugerido en la página, o quieren utilizar otros editores, ¿sí? El que le funcione a cada uno, no hay ningún inconveniente. Entonces, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta como cosa general es que cuando nosotros vamos a definir un documento HTML, que nosotros, ¿qué es lo que estamos tratando de plantear? Mostrar un código, le vamos a visualizar un código a un usuario, tiene que tener cierta particularidad en el orden. Ustedes piensen en un diario, una página web de un diario. Si piensen que los diarios siempre tienen más o menos el mismo tipo de encabezado, tengo una navegación, tengo las noticias, hay un espacio, sí, bueno, demasiados hoy en día, pero como que si tuviéramos una página más chica, tengo un espacio destinado a publicidad y siempre tengo un pie de página. Entonces, esa estructura ordena el contenido y también hace que la experiencia para el usuario sea más sencilla porque el usuario siempre va a ir a buscar determinadas cosas en algún lugar. Yo puedo poner los iconos de las redes sociales arriba en el encabezado, lo puedo poner en el footer. No lo puedo tener desparramado en cualquier sección de mi contenido. Entonces, más o menos tenemos que tener una coherencia dentro de la estructura de nuestro HTML. Esas estructuras, que es esa estructura que ustedes habrán leído, que es la estructura de cajas, que contienen otras cajas, bueno, es la que me va a dar el orden del contenido y que lo voy a manejar a través de las etiquetas. Entonces, el estilo de esas etiquetas lo manejamos con los CSS. El contenido que voy a mostrar lo voy a manejar con el HTML y la funcionalidad con el JavaScript. ¿Dónde voy a incorporar JavaScript? El JavaScript, los scripts en realidad, y los CSS, los voy a incorporar en la sección de head de cualquier HTML. Vamos a tener una parte de script, una parte para incluir a las
páginas de estilo. Mientras que en la sección del body solamente vamos a hacer referencia al contenido. Bien, apartado aparte para ver las generalidades, ustedes vieron toda la teoría de HTML, de CSS, y después dentro de toda la teoría tenían bastante información del framework de Bootstrap. Bueno, Bootstrap, que ustedes se habrán descargado, los que ya estuvieron ahí un poco jugando con los códigos, es un framework. Ustedes lo que están bajando son dos carpetas, ¿sí? Una que incluye los CSS en sus distintas versiones y otra es la que incluye los scripts, que es la carpeta JS. Bootstrap, ustedes van a manejarlo sobre todo, o sea, la idea es, ustedes van a tener que utilizar las clases y los métodos que tengan definidos dentro del framework para darle funcionalidad y aspecto a la página. Siempre eso, o sea, no busquen otras clases, porque ahí empiezan a hacer líos. Si yo estoy utilizando Bootstrap, utilizo las clases que me provee Bootstrap, y si estoy utilizando una página que estoy construyendo yo con mi página de estilo, utilizo mi página de estilo. Entonces, manéjense con las clases que le provee el mismo framework. Lo otro importante, que no sé si eso lo tenían presente, son dos cosas. Cuando ustedes se bajan Bootstrap, y lo más importante de Bootstrap es que les va a permitir generar aplicaciones responsive, o sea, aplicaciones que se van a adaptar de manera automática y fácilmente a distintos tamaños y formatos de pantallas. Y el manejo de grillas que hace Bootstrap y la documentación. O sea, tiene esos tres, para mí son los tres pilares importantes dentro de este framework, que es bastante utilizado. Entonces, cuando ustedes lo utilizan, ustedes se descargan las librerías, ¿sí? Se descargan todo el framework y lo incluyen dentro de un directorio local. Tienen ahí otra forma de referencia que les dice utilizarlo sí desde el CDN, que el CDN es el Content Delivery Network. ¿Qué hace esto? ¿O cuál es la idea de esto? Y vamos a ver los pros y los contras para que ustedes lo tengan presente. Esto lo que va a hacer es, en el momento de ejecución de su HTML, va a ir a buscar, según la ubicación de ustedes, al servidor más cercano la librería que ustedes están tratando de incluir, por ejemplo, el bootstrapmin.css. ¿Qué es lo que puede, digamos, esto es para el tema de la ejecución? ¿Por qué usamos Bootstrap min y no el Bootstrap el .css solo? Porque el min es una versión reducida, o sea, lo que el navegador lo va a entender perfecto, simplemente que no tiene los espaciados, los enters, y no está ordenado, que a nosotros para empezar, para estar codificando, nos resulta más sencillo que tener este min que está todo como compacto. ¿Cuál es la contra de tenerlo online? Que si ustedes eventualmente están desarrollando una aplicación y, no sé, un día están programando en un bar o están programando en un lugar que no tienen acceso a internet, no van a tener ninguna de las funcionalidades disponibles offline. Entonces, quizás para desarrollar les conviene descargárselo, incluso usar la versión del Bootstrap del archivo CSS, el que está todo ordenadito, que podemos buscar y ver bien qué es lo que hace, y cuando implementan pueden utilizar el min, que es en donde ya es más difícil entender, ¿sí?, dónde empieza y dónde termina cada uno de los selectores, porque bueno, está todo ahí condensado sin estar acomodado. Entonces, tema Bootstrap, esto, nos descargamos el framework, lo incluimos dentro de lo que queremos trabajar y vamos a trabajar con las clases. Ahí sí tengan presente no mezclarse, ¿sí? Si estoy trabajando con Bootstrap, utilizo las clases y me fijo cuáles son los métodos para trabajar con Bootstrap. Si estoy trabajando con un HTML que estoy generando yo, con una plantilla que me bajé, tengo un CSS común, listo, me
voy por el caminito mío y si necesito usar algo particular lo puedo usar, pero no mezclen las clases, los atributos para no hacer lío en cada uno de los de lo que estén desarrollando. Bien, esto genérico. Vamos al primer ejemplo de HTML, que yo les decía, un ejemplo muy chiquitito. Yo lo saqué de esta página que ustedes la tienen dentro de, ¿vieron el que tienen el cheat sheet? Que es la página esa donde van a tener todas las etiquetas de HTML. Y tienen, bueno, ahí como unas ayudas para poder poner los HTML vacíos. Bueno, dentro de esto tienen un template. Esperen, no sé quién está. David, no sé si estás. Te voy a mutear. ¿Sí eres vos? Ahí está. Perdón, que así no se escucha el ruido de fondo. Cualquier cosa habilitate y te escucho. Entonces, yo saqué este template de acá, ¿sí? Y, bueno, ahora le di el formato, porque este template está bueno porque justo cumple el formato básico de... no hay problema, te silencié porque se escucha el ruido de fondo, pero si necesitas habilitarlo, no hay problema. Justo cumple exacto el formato básico que nos plantea dentro de la teoría y que la realidad es que es lo que vamos a estar esperando cuando ejecutamos un HTML. Bueno, en particular yo les decía, me manejo con el Visual Studio Code, de hecho lo tengo relacionado con Git, lo puedo manejar acá desde la terminal y tengo instalado el Live Server, que es una extensión que ustedes pueden incluir dentro de Visual Studio para poder probar las páginas que ustedes van generando. Entonces, si ustedes van al index.html y lo ejecutan con el Live Server, bueno, les va a aparecer la pantalla tal cual la estoy generando y la pueden ir probando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esta página en particular? Pensar un currículum muy chiquitito donde va a tener un encabezado, va a tener una barra de navegación, va a tener toda una sección completa que se va a componer de 3 artículos, 1, 2 y 3 en este caso, una side y un footer. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos más o menos tratar de armar, ¿sí? Este formato en un currículum, respetando el formato que nos sugiere que va a tener un documento de HTML. Obviamente este formato después podrá variar en función del contenido que nosotros estamos tratando de mostrarle al usuario, pero eventualmente podemos, y si lo piensan, en general vamos a tener siempre un encabezado, una barra de navegación, contenido, publicidad puede ser algún dato relacionado con las secciones que vamos a tratar de mostrar, y un pie de página donde podemos tener copyright, podemos tener mapa del sitio, podemos tener redes sociales, podemos tener formulario de contacto o un link al formulario de contacto, teléfonos útiles, todo lo que encontramos habitualmente en el pie de página de cualquier página web. Entonces, ¿cómo plantearíamos o cómo vamos a resolver una página de este tipo? Entonces, en este caso, fíjense que las 4 páginas, la idea de las 4 páginas es que tengan una parte en común que va a ser el encabezado, la barra de navegación, el footer, y esta parte central, la sección central que va a estar, donde van a estar, bueno, eventualmente los artículos, la site, ¿sí? Todo lo que quiera mostrar, eso es lo que vamos a ir cambiando. Pero si nosotros armamos un primer HTML,
como puede ser el index. Ese después lo podemos replicar o lo podemos copiar y podemos ir generándonos los distintos HTML para terminar armando nuestra página. Esto es muy chiquitito, o sea, no vamos a complicarnos con una aplicación enorme, sino que vamos a tratar de ir viendo las etiquetas básicas de HTML y cómo nos vamos a ir moviendo y cómo vamos a ir trabajando con la página de estilo. En este caso, el proyecto incluyó un script, pero que no tiene nada, está vacío. Esto es porque muchas veces cuando ustedes se bajen un documento, template, quizás sea como una estructura básica y ya les incluya la llamada al script donde ustedes después puedan definir el comportamiento que va a tener la página atado a los eventos. ¿Sí? Recuerden que JavaScript, los scripts que nosotros definamos, van a estar atados a un evento que sucede en la página. Puede ser el evento de cuando la página termina de cargarse, puede ser que yo haya pasado sobre un botón, sobre una de las etiquetas, que pierda el foco. ¿Sí? Depende de lo que yo quiero realizar o quiero identificar que está pasando en mi página, yo ahí voy a generar este código, este script, que ya saben que JavaScript no es un lenguaje compilado, ¿sí? Va a ser un lenguaje que se va a ir ejecutando paso por paso y va a ir generando la acción o el evento, la función que estamos buscando. Eventualmente si hay algo que está mal nos vamos a dar cuenta porque se va a detener la ejecución en algún punto si hay algo que no está funcionando. Entonces, esto por eso en este caso está incluido el script, pero fíjense que el script es un archivo vacío para cuando le queremos dar funcionalidad. Tenemos un archivo, un CSS, un style CSS, que va a definir el estilo de las páginas, que lo vamos a incluir, ¿sí? Dentro del head de nuestro documento HTML, donde vamos a incluir todos los metas. Recuerden que los metas son etiquetas donde vamos a enviarle configuración a los navegadores, datos para configuración a los navegadores, única etiqueta que el usuario, dentro del head que el usuario ve, es el título, que es el que ponemos en el navegador, y acá el link y los scripts para incluir las páginas de estilo y los scripts que correspondan para definir el comportamiento ante los eventos que se van a dar en la página. Esto es todo el head. Este head lo vamos a repetir en cada una de las páginas, ¿sí? En este caso en datos personales yo les dejé comentado, así cuando se los mando les quedo, cada uno de los metas, qué es lo que hacen, ¿sí? Acá estamos mandando avisos si está habilitado o no está habilitado el JavaScript, con la codificación de caracteres utilizados, acá compatibilidad con otros navegadores más antiguos, acá cuál queremos que sea la vista, el zoom inicial, ¿sí? De qué manera queremos que se muestre la pantalla al usuario. Entonces, todos los metas tienen un sentido, podemos utilizar, hay más que podemos utilizar o definir para trabajar, para dar información de nuestro HTML. Todos incluidos dentro de head. Y después, todos van a tener un body. Van a tener un body que va a terminar de encerrar, ¿sí? El documento completo del HTML. Todos van a tener la misma estructura en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Bueno, cuando venimos, ¿sí? Al index, nosotros acá ya vimos lo que queremos hacer. Tenemos el header, que va a tener el nombre y apellido, y tenemos la barra de navegación. Y luego vamos a tener toda la sección que tendrá los artículos más el aside. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Lo que vamos a hacer es,
Dentro de nuestro cuerpo, del cuerpo de todo nuestro contenido de la página, fíjense que vamos a tener un header, un encabezado, y es importante esto de agrupar nuestros bloques, nuestras cajas. Este modelo de cajas está agrupado el header, que incluye la cabecera, ¿sí? Que nos va a decir, bueno, solamente en este caso la cabecera tiene nombre y apellido. Acá empezamos a ver los primeros detalles para darnos cuenta si estamos aplicando o no estilos, si es algo que viene, que es un template que viene prearmado. Fíjense que esto ya me está dando acá como una alerta para que yo vaya y mire qué es lo que está pasando. Si quiero cambiar algo, ya sé dónde tengo que buscar. A este div le puso un ID, o sea, lo llamó cabecera. Recuerden que los ID, la idea de los ID es que sean únicos, ¿sí? O sea, si yo llamo a una etiqueta, la nombro con un ID, con un nombre particular, quiere decir que ese nombre va a ser único. Y en general, ¿para qué voy a poner ese ID? Eventualmente porque voy a querer hacer algo desde JavaScript, o también porque desde mi página de estilo yo voy a querer cambiarle el estilo particular a esta etiqueta, ¿sí? Solamente al div este, ¿sí? No a otro div. Puede haber otro div, pero que no sea con ID cabecera. Entonces, si este div, que se llama ID cabecera, acá yo ya puedo pensar dos cosas. O hay algo que va a pasar desde JavaScript, o pueden ser las dos cosas, o que en mi página de estilo algo pase ahí con cabecera. Entonces me busco cabecera, entonces fíjense que lo encuentro perdón, que no fui a la especificación. Entonces, fíjense que acá cabecera, de paso vamos recordando, en las páginas de estilo teníamos distintas formas de definir los selectores. Si los defino con punto, ¿sí? Estaré definiendo clases. Y si los defino con el numeral, lo que voy a estar definiendo es un selector específico para un ID, para un identificador. ¿Bien? Entonces, depende si lo defino con punto o lo defino con el numeral, estaré definiendo para una clase o para un ID. Después teníamos otro selector, que es el selector universal, que creo que acá no lo estamos usando, que es el asterisco, que ese lo que va a hacer es definir los atributos a toda la página completa. Y después, si no tengo ni punto ni el numeral, voy a estar definiéndolo para las etiquetas. Entonces, en este caso, por ejemplo, header, o todas las que tengo acá arriba, las etiquetas H1, H2, H3, ¿sí? Todas las que, el navegador, todas estas, las que no tienen ni punto ni el asterisco, esas van a ser características que estemos definiendo dentro del CSS que se apliquen específicamente para todas las etiquetas iguales a las que estamos nombrando. Y en este caso, este CSS tiene incluido acá abajo unos selectores particulares que son los que van a adaptar los de media screen, va a detectar el tipo de pantalla en la que estamos ejecutando, y va a adaptar el ancho, el alto, ¿sí? De la manera que se muestra de acuerdo al tipo de pantalla que nosotros definamos acá. O sea, el comportamiento que va a tener la pantalla para mostrarse de acuerdo al tipo de pantalla que nosotros definamos. Y en particular para las pantallas, ¿sí? de este tipo, por ejemplo, vamos a mover la sección aside, para que no nos quede, porque si no nos queda ancho y no se va a ver. Entonces vamos a cambiarle el método, ¿sí? Para que quede bien ubicado dentro de la página, ¿sí? Esto es para tener en cuenta la manera en que mostremos, se muestre el formato de acuerdo a la pantalla.
Fuera de eso tenemos distintos selectores, ¿sí? Que los vamos a tener por etiqueta, por identificador, por clase, ¿sí? Depende de lo que necesiten utilizar o cómo lo quieran utilizar. Si usan Bootstrap, van a tener que usar clases, ¿sí? Porque ya el framework está pensado de esa manera. Entonces ustedes van a ir viendo las clases que van a utilizar en cada uno de los casos. Entonces, en este caso, lo que les decía, identificamos un div que tiene un ID. Entonces ya puedo pensar que este ID me va a hacer referencia a una característica que tenga definida dentro de mi CSS. Luego voy a tener la sección de navegación, donde lo que hice fue armar una listita que no es ordenada, no me interesa que sea ordenada, para cada uno de las posibilidades de navegación que tenemos, que estamos planteando: ir a la presentación, ir a los datos personales, ir a la experiencia, ir a los objetivos, ¿sí? Entonces lo armamos con una lista desordenada, en donde cada uno, ¿sí?, en este caso el contenido, que es la presentación, va a tener un link, ¿sí?, o va a estar relacionado a un link, que en este caso son documentos que están dentro del mismo directorio donde estamos trabajando. Obviamente los href, los links que nosotros definimos, pueden ir a cualquier link, puede ser documentos dentro de otro directorio locales en nuestra computadora, o puede ser algún link de alguna página en la nube. Eso pueden mandarlo a cualquier, direccionarlo a cualquier lugar. Entonces, vamos a tener la sección de header, va a incluir datos personales y datos, la barra de navegación. Y esto mismo, fíjense que lo vamos a replicar, lo vamos a tener en cada una de las páginas, ¿sí? En cada una de las páginas tenemos el mismo formato. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en este caso? La sección central, que es la que va a tener el contenido, ¿sí? Esa sección, que lo vemos que tiene, nuevamente, veo un ID, page content, entonces nuevamente son dos cosas, o JavaScript va a hacer algo sobre esta sección, perdón, ¿dónde alojamos nuestras páginas? Claro, en este momento, para desarrollo te conviene siempre tener una, mirá, yo tengo acá una carpetita, bueno, está todo abierto, son un montón de cosas. Yo tengo una carpetita acá, que en este caso tengo esta carpeta HTML Curriculum Vitae 2, donde tengo, fíjate, las paginitas. Acá tengo el directorio Git porque lo tengo relacionado. Tengo la carpeta Images, donde voy a tener la foto de perfil. Y, bueno, podría tener una carpeta para CSS, ¿sí? Las tengo local. Y para desarrollar te conviene tenerlas de esta manera. Obviamente siempre que estés trabajando vos solo vas a trabajar local y después vas a ir mandando, bueno, a desarrollo, vas a estar trabajando en desarrollo si está dentro de un equipo, lo vas a mandar a un servidor donde se van a ir probando las cosas. En este caso, cuando vos te cargas, si en el Visual Studio Code vos te cargas la extensión de Live Server, este te va a cargar, sí, un servidor local para que vos puedas probar tus páginas. De esta manera podés ir probando lo que vas haciendo. Es una manera, ¿sí? En mi caso... Perdón. Sí. ¿No es factible probarlo directamente en el navegador que tenemos cargado, por ejemplo en Chrome? O sea, abrimos el index, se abre en el Chrome. Sí, en este caso sí. Sí. Digo, para no instalar un servidor local. Sí, o sea, yo lo hago así, pero si ustedes quieren pueden manejarlo directamente desde el navegador y también lo van probando. Sí, también lo pueden hacer de esa manera. En definitiva, es lo mismo. servidor local va a abrir el navegador que tengamos instalado, sí. O sea, es lo mismo.
Sí, lo que pasa es que después cuando, ahora la próxima clase que tenemos que trabajar con TypeScript, se van a tener que instalar algunas extensiones para poder compilar y código y todo eso. Entonces, no toquemos ese tema que bueno, tiene código. pero sí, igual, por ejemplo, había una, después no leí si el profesor asincrónico lo contestó, tienen que tener en cuenta a veces cuando instalan cosas, por ejemplo lo de TypeScript, a veces que por ejemplo, que a mí me pasó y no estaba dentro de todo el tutorial, a veces tienen que fijarse los permisos que tienen dentro de su compu, porque puede ser que algo esté bloqueado. Entonces, por ejemplo, para ejecutar para que se puedan ejecutar, por ejemplo, unos scripts desde Node.js, tuve que tocar el PowerShell de Windows para darle permisos. Entonces, bueno, son cosas que no van directo. A lo que yo voy, y esto es una opinión personal, pero después cada uno encuentra su método de trabajo, a mí particularmente no me gusta estar abriendo 10 millones de cosas y tener todo desparramado. Me parece que todo lo que puedo resolver en un mismo lugar lo voy resolviendo ahí, y después sí, si tengo que ir hacia otro lugar para resolver otra cosa, lo abro y vuelvo. Me resulta más ordenado, pero eso después cada uno lo va probando y va encontrando su método de trabajo, ¿sí? Entonces, por eso no es que es una sola forma. Eso lo pueden utilizar ustedes como quieran. Entonces, bueno, yo en mi caso instalé ese live server. Si el que no quiere va y lo ejecuta directamente desde su navegador, incluso pueden probar los distintos navegadores para ver que funcione todo como corresponde, porque no siempre todo funciona en todos los navegadores. Entonces tenemos que, a veces cuando desarrollamos, tenemos que probar para incluso distintas pantallas. Tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, bueno, en mi caso yo lo hice así, pero lo pueden resolver directamente. Entonces, cuando vemos que tenemos acá el page content como ID de una sección, nuevamente podemos primero pensar que eventualmente si tenga algún script puede llegar a querer hacer algo, ¿sí? Por eso le voy poniendo los ID para poder identificar, ¿sí?, el lugar donde voy a tener que cambiar algo. ¿Por qué les digo cambiar? Porque eventualmente en este currículum que estamos haciendo, que es muy chiquito, no estamos, por ejemplo, ocultando una sección, un div, ¿sí? No estamos haciendo nada de eso. Pero eventualmente ustedes pueden tener una aplicación que si pasa algo, ustedes quieren que algo se muestre o que no se muestre. Entonces, eso lo van a manejar pudiendo identificar, por ejemplo, el div que ustedes no están queriendo que se muestre a través del nombre, del ID. Y cuando suceda el evento que corresponda, ¿sí?, el onload, o que paso el mouse sobre determinado lugar, o que pierdo el foco. Cuando pasa ese evento, lo que yo hago es ejecutar el script que, por ejemplo, muestra o oculta determinado objeto. Ahí es que le empiezo a dar funcionalidad. De hecho, creo que ustedes tenían, para seguir dentro de el currículum que tienen ahí puesto de ejemplo, hay un iconito que tienen para estar editando y van viendo cuando ustedes le hacen el on click, muestra un componente, después cuando le dan enter lo oculta. Bueno, y ahí le vamos a ir dando comportamiento. ¿Cómo le doy comportamiento? Identificando el objeto a través del ID. Entonces, el ID me va a servir tanto para eso como para darle eventualmente estilos si es que yo quiero un estilo particular para este único objeto de sección. Entonces, ¿cómo puedo ver si es que está sucediendo esto con el page content? Bueno, dentro del style CSS puedo buscar page content. Entonces, si a mí me aparece, en este caso, obviamente con un numeral, voy a estar identificando esa página, esta sección a la que le estoy dando, a este ID que le estoy dando este estilo particular, ¿sí? Entonces,
La sección la defino con este ID. Este ID, en realidad, en este momento solamente le está dando estilo recuperado del style CSS para este ID particular de page content. Luego, lo que hago es una sección main que va a tener, en este caso, los 3 artículos que van a agrupar los datos de, bueno, de presentación, los resúmenes que hicimos ahí, donde vamos a utilizar acá las etiquetas H2 y párrafo. Fíjense que acá no tengo definido ningún tipo de estilo, ni atributo para ninguna de las etiquetas, y realmente no está haciendo falta porque si yo voy al style CSS, el estilo de esas etiquetas está dado directamente por selectores aplicados a las etiquetas. Entonces, yo tengo selector de etiqueta H1, H2, H3, H4 y tengo, ¿qué era lo otro que tenía acá aplicado? Párrafos. Entonces, tengo párrafos, que no me acuerdo por dónde están. Está por acá atrás. Acá, el párrafo, ¿sí? Tienen ya aplicados estilos sobre las etiquetas. ¿Qué significaba esto? Que todas las etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, toda etiqueta H1 que yo encuentre en mi HTML van a tener este formato, ¿sí? O sea, van a tener un font size de 25. Obviamente, tengo un formato previo, por eso es en cascada, que me define el tipo de familia de font, de fuente, que voy a estar utilizando Verdana. Entonces, sobre esa familia que definimos de fuente, voy a estar definiendo el tamaño de acuerdo a cada una de las etiquetas, ¿sí? H1, H2, H3, H4. Recuerden que las H son hasta el 6, desde el 1 es el más importante, el 6 es el menos significante. Bueno, yo acá estoy redefiniendo estos formatos, a cada uno de estos, y estoy haciendo referencia directa, al tener en el CSS, a cada uno de los formatos por etiqueta. Entonces, en cada uno de los artículos voy a ir cargando, ¿sí? Los estilos que corresponden a cada una de las etiquetas. Luego tengo la sección, ¿sí? Acá el aside, la etiqueta aside, que también nuevamente, pero acá lo está utilizando con una clase, a diferencia de los ID. Recuerden que las clases de estilo, los selectores de clase, los vamos a definir con el punto dentro del CSS y igual los atributos los podemos declarar de la misma manera. Simplemente que selector de clase lo podemos utilizar sobre distintos objetos y en más de una oportunidad. Porque en este caso el page content, la clase sí, selector para identificador, lo vamos a utilizar solamente sobre este objeto, ¿sí? Mientras que la clase la podemos utilizar sobre distintos objetos según necesitemos. Lo mismo acá, estamos poniendo la imagen, que acá me quedo con doble. La imagen la estamos creando también con una clase, ¿sí? Que se llama div imagen, que nuevamente va a estar definida dentro del CSS, acá, y que en este caso me está poniendo los márgenes de manera automática, con lo cual me va a salir centrado. Pero eso lo puedo cambiar según ustedes quieran se muestre en pantalla. Y después dentro de la site vamos a dejar los datos DNI, domicilio, teléfonos listos para todo el tiempo ahí a la vista dentro de este recuadro de Asai. Bien, acá fíjense que el source de la imagen está yendo a buscar la imagen de fotoperfil de la carpeta donde estamos parados, una carpeta más que se llama images. Y ahí adentro va a buscar la fotoperfil.
Esto de todas formas puede estar en cualquier espacio, sea de nuestra máquina o que de nuestra compu o en la nube. ¿Sí? Sí, simplemente tendremos que poner la dirección donde se encuentre el source para esa imagen. Y después tenemos una sección footer que también la vamos a repetir en cada una de las páginas, que va a ser el pie de página. En este caso solamente estamos poniendo datos datos generales de, no sé, del currículum que estamos desarrollando, y con la etiqueta address para indicar que va a ser un email que viene a continuación. Y nada más. Después esto lo vamos a repetir en cada una de las páginas, simplemente que lo que vamos a estar cambiando dentro de la sección va a ser el contenido que corresponda sí, a la sección que estamos tratando de mostrar. Si es objetivos, cambiaré, en vez de tener 3 artículos, tendré solamente un div mostrando, sí, o haciendo todos los objetivos que pretendo alcanzar con el cambio de trabajo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer referencia a mi experiencia laboral, bueno, será similar a la primera página, simplemente que en cada uno de los artículos podré poner la experiencia, sí, la empresa. Acá también ustedes podrían pensar en no solo poner la experiencia laboral, sino poner un link al portfolio donde se puedan ver sus trabajos, o poner una sección distinta que sea acceso al portfolio, donde se puedan ver algunos de sus trabajos. Pero fíjense que todo el resto, en este caso lo estamos repitiendo. En el caso de datos personales, ya no, porque lo único que hacemos es dejar solamente los datos en pantalla. Acá podríamos agregar datos, ¿sí? Un poco más de especificación, de poner, qué sé yo, si la persona está casada, si tiene hijos, ¿sí? Todo lo que quieran agregar. Hay muchas cosas que hoy en día no se agregan a los currículum, o no es tan mal visto que lo agreguen a los currículum. Como puede ser en la parte de IT, en muchos casos no se pide la foto, por ejemplo, o no se pide, quizás te lo pregunten después o te lo pidan en otra instancia, pero puedes mandar un currículum sin foto y no va a ser algo que esté mal, o por ejemplo no poner si tenés hijos, no debería ser información relevante, ¿sí? Sobre todo en la parte de IT, que pueden trabajar ustedes remoto, no va a ser, eso no va a ser, que antes era prácticamente impensado que no pongas todos esos datos. Cosas que han cambiado. Entonces, ¿de qué manera podemos manejar este currículo? ¿Sí? Respetando un poco la estructura básica de un HTML, donde vamos a tener la presentación, los datos personales, la experiencia laboral y los objetivos, y luego vamos a ir modificando la parte central, que va a ser esta parte de acá, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros queremos ir mostrando, ¿sí? Es muy, muy chiquitito, y trabajamos un poquito con las páginas de estilo, usando un poquito de todo, porque utilizamos selectores por identificador, utilizaron selectores directamente sobre etiquetas. Y bueno, nada más. Este es muy, muy, muy chiquito, una página muy sencilla como para empezar o hacer una aproximación a lo que es HTML. Una versión, no la vamos a ver toda en profundidad, si llegamos a ver lo de JavaScript, que me interesa más, pero les muestro así, yo se los paso. No está abierta acá. Una versión diferente, utilizando el framework de Bootstrap. Es un template que
que pueden obtener de la página de Bootstrap y que ustedes pueden parametrizar y pueden cambiar a gusto. Es, por ejemplo, donde pueden, vamos a trabajar, yo les muestro el resultado, ahora vamos a ver algunos. Sería otra forma de presentar un currículum, ¿sí? Donde ya tengo otros tipos de estilos, puedo hacer referencia, yo acá no los parametricé, puedo hacer referencia fíjense, a mi repositorio, a mis redes sociales, a mi currículum en LinkedIn. Puedo poner mi experiencia, la educación, cuáles son mis habilidades. Puedo ver distintas formas, acá lo presenta con iconitos, pueden ver distintas formas de manejarlo, qué intereses tienen y qué certificaciones. Bien. Esta es otra forma de que trabajen, pero acá ya directamente utilizando el framework que los que estuvieron, leyeron la documentación y después quizás trabajaron algo, recuerden, por un lado, el framework sí son dos carpetas, sí, que es el CSS y el JavaScript. El CSS ustedes tienen esta versión completa o tienen esa versión abreviada. Siempre para desarrollar les conviene tener esta, después en producción cargan la otra. Van a tener el CSS completo. Acá está haciendo referencia para cargar iconitos desde páginas, ¿sí? Que va a incluir. Vamos a hacer lo mismo de siempre, el encabezado. Y el body, fíjense acá lo más importante. Y esto es lo que tienen que entender del manejo del framework. Yo cuando voy a trabajar con el framework de Bootstrap, yo tengo que saber, uno es hacer la distribución de estas cajas, ¿sí? O el maquetado que le voy a hacer a mi página. Ahora, yo tengo que identificar las clases que voy a utilizar para darle aspecto y funcionalidad a cada uno de mis objetos. Entonces, yo eso lo voy a hacer buscando la clase que corresponda, ¿sí? Siempre vamos a tener un, ¿cómo se llama? El contenedor, la división del contenedor, que acá también tienen distintas, tienen este container solo, container fluid, le va a dar distintos, ¿sí? Aspectos. Siempre va a haber un contenedor y en este caso tenemos la barra de navegación, ¿sí? Que es la barra, la que nos aparece con el nombre y apellido, y los links, los que nos van a hacer referencia a las distintas secciones. Ahora, yo tengo que ir sobre cada una de las clases. Acá lo que no tengo que hacer, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy utilizando clases, ¿sí? Para ir a una sección, la sección de contenido. Lo que no tengo que hacer, sí o sí, es mezclar clases con clases del framework con atributos o cosas que no sean del framework. Si estoy usando Bootstrap, tengo que ir y mirar exactamente lo que necesito utilizar. No puedo estar mezclando, porque si no saben lo que les va a pasar, no les va a funcionar o no van a ver el resultado final en la pantalla de lo que están buscando. Entonces, se van a volver locos diciendo, pero pongo el atributo, pero tengo en mi página de estilo. Piensen que hay una precedencia en todo lo que ustedes desarrollan dentro de, por ejemplo, en los CSS, tiene precedencia. Entonces, si ustedes en el medio ponen, agregan algo, pero no tienen, vieron que es larguísimo el CSS, no tienen presente todas las combinaciones, es probable que ustedes pongan algo y no obtengan el resultado que esperan. Entonces, traten de respetar cada una de las clases para poderle dar funcionalidad a la página. Bootstrap, lo más importante es el manejo de la grilla que va a hacer, ¿sí? La grilla en Bootstrap es una grilla particular
que va a tener una división máxima de 12 columnas, ¿sí? Con la que van a trabajar. No necesariamente van a tener que, en este caso, está armado solo con div. No tienen manejo, ¿sí? de las clases de rows, ¿sí? De las que tienen ahí las básicas. Estamos manejando otro tipo de filas, pero lo vamos a manejar todo con div. No, en la documentación están las tablas. En realidad tablas hoy prácticamente no se usan, van a utilizar los div para manejar prácticamente todos los, cuando ustedes quieran hacer un maquetado. La verdad que está puesto en la documentación, pero yo no veo que sea... Está, pero no, yo no lo usaría. Entonces, con este currículum, ya fíjense, tiene otra funcionalidad y otro aspecto. El otro currículum, de la misma manera que trabajaron en la masterclass, ustedes pueden tranquilamente mejorarle el aspecto y darle otra funcionalidad, cargarle backgrounds, ¿sí? Pueden trabajar un montón para lograr tener también otro aspecto, o también, bueno, traten de agregarle más contenido, seguramente también les va a quedar mejor. Entonces, si trabajamos con Bootstrap, vamos a trabajar solo con las clases del framework. Buscando cada clase lo que yo necesito, voy a ir armando y dándole funcionalidad de acuerdo a la clase dentro del estilo que yo quiero utilizar. Y acuérdense siempre de tratar de armarlo con los div para manejar, ¿sí? Lo que son las filas y columnas. Bien. Lo otro que quisiera que veamos de lo que es práctica es lo siguiente. Así después, si tenemos un ratito, recorremos un poco la teoría. Entonces, en este caso, vamos a suponer que queremos, la idea es la siguiente, queremos hacer un contador, ¿sí? Un timer que me vaya diciendo en pantalla cuánto falta para mi cumpleaños, ¿sí? Quiero que me vaya mostrando cuánto falta para mi cumpleaños. Entonces, ¿cómo haríamos esto? ¿Sí? Yo quiero que lo haga de manera automática, o sea, en el momento que yo lanzo, ¿sí? Que cargo la página, yo quiero que se esté refrescando todo el tiempo, eso nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero se va a estar refrescando todo el tiempo y me va a estar mostrando cuánto falta en horas, minutos, segundos para ese evento. Entonces, esto es más que nada para entender, o para empezar a entender la idea de qué es lo que pasa con JavaScript y las páginas, porque hasta ahora lo que venimos viendo son páginas que no tienen ninguna funcionalidad, o sea, yo solamente me estoy mostrando un contenido, pero no hay una funcionalidad detrás, no hay nada que esté cambiando, eventualmente que se muestre, no se muestre, ¿sí? Que cambie el contenido que le estoy mostrando al usuario. Hasta ahora sí era todo estático, yo muestro el contenido y nada más. En cambio, si yo lo pienso para resolver esto, fíjense que este HTML es muy cortito, lo que vamos a hacer es armar un documento básico, que lo único que tiene, bueno, todos los encabezados como siempre, donde tenemos, bueno, el tipo de documento, la etiqueta HTML, los meta que usamos siempre, tenemos una hoja de estilo, está el CSS, y tenemos acá incluido un JavaScript que es el contador.js. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene este JavaScript. Ahora es la primera vez que estamos incluyendo un archivo de JavaScript a nuestro código. En el caso del contenido de nuestro HTML dentro del body, fíjense que tenemos una clase contenedor, un div de clase container, que me va a estar incluyendo, ¿sí? Este div tiene un título, ahí de Argentina Programa,
otro título que dice contador para mi cumpleaños y tiene un div que se llama countdown, que adentro tiene una lista que no está ordenada, que dice días, horas, minutos, segundos, y después tengo otro div que se llama content, que es de la clase emoji, que tiene ahí unos iconitos, ¿sí? Entonces, primero tenemos que entender qué pasa con estos div, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy mostrando o qué es lo que estoy pretendiendo mostrar con estos div? Primero fíjense que countdown, ¿sí? Este ID countdown, vamos a ver qué es lo que tiene. Si es que tiene algo, ¿no? Countdown no tiene nada, no está definido acá. ¿Sí? Este no está definido acá. Y el emoji sí está definido. Esta clase, emoji, fíjense que tiene una particularidad, que me está diciendo display none. Entonces, ¿qué está pasando con este display none? Lo que me está diciendo en esta clase, ¿sí? Es que todo esto no se va a estar mostrando. ¿Por qué? Porque en el style yo tengo el padding, ¿sí? La diferencia, el acolchado ese, con una medida, pero estoy diciendo que no lo muestro, ¿sí? Que no lo muestro. Entonces, cuando se carga la página, la página, este div no se está mostrando. Este div pero está oculto. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Porque yo veo el HTML y no me doy cuenta que va a pasar algo, ¿sí? Pero tengo que mirar el JavaScript. Tengo que mirar a ver este script que está ahí incluido, a ver qué es lo que va a hacer ese script, a ver qué es lo que tiene adentro, qué va a ejecutar, sobre qué evento, porque recuerden que JavaScript va a ejecutarse cuando están atados a eventos que suceden en la página, no es que se ejecuta solo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo entro acá al JavaScript y encuentro que tengo una función, ¿sí? Acá una función que no tiene nombre y es una función particular que está atada al evento onload, ¿sí? Esta función, porque si no la tendría que estar relacionada a un evento, pero esta función particular está atada al evento onload. Entonces, cuando termine de cargarse la página, se va a disparar esta función. Bien, va a comenzar a ejecutarse esta función. Esta función, fíjense qué es lo que va a hacer. Esta función lo que va a hacer es, va a definir acá unas constantes. Recuerden que en JavaScript, si yo voy poniendo los comas y sigo abajo, en realidad estoy definiendo constantes, ¿sí? Que esto ¿qué va a hacer? Va a ser, los segundos son 1000 milisegundos. ¿Por qué es esto? Porque las horas o las fechas, ¿sí? Que va a tomar de referencia, la máquina se las devuelve en milisegundos. Entonces, ustedes van a tener que hacer toda una lógica para tomar ese valor que les devuelve la máquina e ir transformándolo al valor que ustedes quieren mostrar, ¿sí? A de días, mes, año y todo. Perdón, días, minutos, segundos que faltan. Bien, entonces, como me lo devuelve en milisegundos, tengo que transformar. Entonces, los 1000 milisegundos, después los minutos son los segundos por 60, las horas son los minutos por 60, los días son las horas por 24. Entonces yo voy transformando, yo ya sé, me dejo estas constantes para luego hacer las cuentas. Después, ¿qué necesito para hacer todo este cálculo? Después, para hacer este cálculo, lo que necesito es definirme una variable, ¿sí? ¿Cómo definíamos variables? Con var o con let. Pero recuerden que let, ¿sí? Me soluciona algunos problemitas que traía var. Entonces, si ya se acostumbran, mejor, ¿sí? Trabajan con let para definir variables. Entonces,
definimos una variable birthday o cumpleaños, donde le voy a poner el cumpleaños, ¿sí? La fecha que quieran, ahora vamos a ver cómo cambia esto, y estoy definiendo, en realidad construyendo una variable nueva, que lo que se va a construir con la función date, ¿sí? Yo le voy a mandar el día de cumpleaños y me va a devolver, si yo no le mando nada acá, date me va a devolver la fecha actual. Pero si yo le mando el día de cumpleaños, me va a devolver el valor en milisegundos de lo que falta, desde el momento que se crea la hora en el sistema, que es creo 1970, la cantidad de milisegundos, ¿sí? Ese es el cálculo que me hace. Entonces, yo tengo la fecha de cumpleaños y el countdown que voy a empezar a hacer. Lo que me devuelve construyéndolo desde la función date, pasándole el parámetro de cuándo es el cumpleaños, y esto me devuelve la cantidad de milisegundos. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Sí? Ya tengo cuándo es el cumpleaños y yo tengo desde el cumpleaños cuántos milisegundos tienen que pasar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hay dos cosas. Uno, que me tengo que fijar si yo, lo que voy a tener que evaluar es si yo estoy o no estoy en el día del cumpleaños. ¿Por qué? Porque si estoy en el día del cumpleaños no le voy a mostrar la cuenta que diga 0, ¿sí? Porque ya llegamos al día del cumpleaños. Lo que voy a hacer es mostrar unos iconitos y decirle tu cumpleaños y mostrar unos iconitos. Si no estoy en el día del cumpleaños, lo que voy a hacer es ir refrescando la página cada vez que voy haciendo la cuenta. ¿Por qué? Porque cada vez que pasa un segundo más cerca estoy del... Es ir refrescando la página para que haga una y otra vez el cálculo de cuánto faltan. ¿Cómo vamos a manejar esto? De la siguiente manera. Hay una función que se llama setInterval, que es como un temporizador. El setInterval, ¿sí? Lo que va a hacer es, va a ejecutar, el setInterval va a ejecutar, tiene dos parámetros. Este es el primer parámetro, ¿sí? La función que es toda esta que estamos poniendo acá. El segundo parámetro es este que está acá, que quedó acá abajo, ¿sí? El 0. Entonces, como tiene 0, le va a ejecutar todo el tiempo, ¿sí? No es que va a esperar, va a estar ejecutándolo todo el tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es hacer el siguiente cálculo, que lo resuelve la función esta, que vamos a ejecutar ahora, buscando, empieza, todo el tiempo se va a ir refrescando. Entonces, va a buscar, va a hacer la diferencia entre la fecha, va a buscar la fecha de ahora, ¿sí? Fíjense que voy a construir la variable now, a partir de la fecha, fíjense que acá no le paso parámetro, entonces me va a devolver la fecha actual en milisegundos. Y ahora lo que voy a hacer es calcular cuánto es la diferencia entre la fecha del cumpleaños y la fecha actual. ¿Sí? La fecha del cumpleaños y la fecha actual. Entonces, esta distancia me va a estar dando la cantidad de milisegundos que faltan al cumpleaños. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es empezar a buscar cuál es el valor, porque esta distancia es en milisegundos. Ahora yo esto lo tengo que descomponer para saber cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos. Bueno, eso lo voy a hacer dividiendo, utilizando las constantes que definimos arriba, para ir dividiendo este valor de distancia, y vamos a utilizar esta función más floor para recuperar solamente la parte entera. ¿Por qué? Porque el resto, que este es otro de los operadores que ustedes tienen ahí en la práctica de JavaScript, el resto lo uso para la siguiente unidad, ¿sí? Si yo ya tengo cuántos días, lo que me resta será cuántas horas, lo que me resta será cuántos minutos y lo que me resta será cuántos segundos. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a hacer el cálculo,
¿sí? Desde más.flor y ahí divido la distancia y divido el día. La distancia, ¿sí? Por ciento del día, que esto me va a dar el resto dividido las horas. Y después saco el resto de lo que me quedó de las horas, divido minutos, lo que me quedó del resto de los minutos, los paso a segundos. Y fíjense que esto sí es importantísimo, esta partecita, que nosotros vamos a estar cambiando el inner text, o sea, el texto que yo estoy mostrando dentro del documento, ¿sí? ¿Cuál documento? El que tenemos dentro del HTML. En el ID que diga days. Para esto es que nosotros necesitamos. Entonces, yo voy al HTML. Me fijo a ver qué elemento de mi HTML tiene el ID days. Y acá lo encuentro, ¿sí? Entonces, en esta parte donde yo en principio estoy mostrando días, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo ejecuto el JavaScript? En este espacio, porque tiene el ID days, me va a ir poniendo cuántos días acaba de calcular, ¿sí? Cuántos días, en vez de ponerme días solo, me va a poner cuántos días acaba de calcular. Ahora, este se llama hours. Entonces, si vamos al JavaScript, fíjense que nuevamente sigue haciendo los cálculos y me dice en el documento.getElementById hours, o sea, en ese elemento, en el inner text, le voy a poner el cálculo, sí, ahora de las horas. Después le voy a poner al que tiene los minutos, le voy a poner el cálculo de los minutos. Y después al que tiene los segundos, le voy a poner los segundos. Entonces, en este caso, yo estoy pudiendo modificar el contenido de mi HTML, estoy pudiendo modificar el contenido de mi HTML a partir de cálculos que hago dentro de una función que voy a estar ejecutando desde JavaScript para modificar eso. En este caso es un temporizador, ¿sí? Estoy haciendo ahí decrementando, buscando cuántos días faltan para el cumpleaños. Pero eventualmente tengo una condición. Porque ¿qué es lo que puede pasar? Que en el cálculo, ¿sí? Pasó que la fecha de cumpleaños será hoy. Y como hoy estoy en el día de mi cumpleaños, no voy a estar mostrando cuántos días faltan, ¿sí? Entonces, si esa distancia ya me da menor a 0, entonces quiere decir que estoy en mi cumpleaños. Acá, en estas líneas, esto es otra forma de hacer referencia a los objetos. Lo que hace es definir variables que van a referenciar a los objetos directamente, ¿sí? Entonces, fíjate que el headline lo estoy inicializando con el document getElementById del headline, del countdown y del content. Entonces, en estos estoy haciendo variables que están referenciando a cada uno de los elementos. Entonces, una vez que, en el caso del primero, el inner text, sacando el texto anterior y poniendo, por ejemplo, es mi cumpleaños. Y después, saco, ¿sí? El countdown, lo apago, lo hago no visible, por eso el display lo paso a none, y lo que hago es el content lo muestro. El content, fíjense, era el que tenía los iconitos, ¿sí? Muestro lo que tenía iconitos. Entonces, en vez de poner contador de mi cumpleaños, le pongo hoy es mi cumpleaños, ¿sí? Y el countdown, que es todo esto, todo este bloque, lo apago, ¿sí? Lo dejo no visible, por eso le pongo display none. Y lo que hago es mostrar, ¿sí? El bloque que tenía, el display estaba en none, con los iconitos. Que esto lo había puesto en el onload, estaba puesto para que no esté visible. Entonces,
Fíjense que desde JavaScript podemos cambiar todo. Puedo cambiar contenido, puedo cambiar si se ve, no se ve, ¿sí? Puedo cambiar todo. Lo que hace acá, luego, el clear interval es finalizar la ejecución de la función setInterval y nada más. Y finalizo. Entonces, si ejecutamos, vamos a ver, estamos parados como si fuera el 27 de abril. Entonces, si yo lo ejecuto, fíjense que lo que va a hacer es ir todo el tiempo refrescándose. A ver si podemos poner. Lo que va a hacer es, pues no lo tengo puesto para la consola. Bueno, lo tengo ahí refrescándose. Y va a ir cargando cada uno los, va a ir haciendo esto. Está ejecutando todo el tiempo. Acá, dentro de setInterval, estamos ejecutando esta parte. ¿Sí? Todo el tiempo estamos ejecutando esta parte. Obviamente no estamos pasando por este if, que me para el intervalo, me para no hace el clear, porque no estamos con distancia cero. ¿Sí? En este caso no estamos con distancia cero. Ahora, vamos a cambiar. Vamos a cambiar acá. Vamos a cambiar acá, en este, y vamos a poner la fecha de hoy. Diciembre 14. Del 2021. Bien. Entonces, en este caso, ya el comportamiento tiene que ser otro. ¿Sí? Fíjense que acá, como lo tengo relacionado con Git, ya me dice que está modificado el archivito. Entonces, vamos acá. Esto lo voy a cargar nuevamente. Okay. Con las cosas abiertas ya que... Bueno. Ay, quiere que cargue. ¿Dónde tengo el contador acá? Acá. Bien, entonces ahora, acá, fíjense, cambiamos la fecha de cumpleaños. Entonces, como la fecha de cumpleaños es hoy y el día actual es el mismo, coincide, ya la distancia me queda menor calculada, es menor a 0, con lo cual, fíjense lo que pasó en la página. Todo lo que decía, cambié el título, lo cambié. El contador que se mostraba ahí, el countdown, lo apago, ¿sí? Lo apagué, y muestro el bloque de div que tenemos acá, que tenía los iconitos. Que antes hablando. Entonces, con JavaScript pueden dar, ven que la idea con esto es, puedo acceder, ¿sí? Por ejemplo, por el ID puedo acceder a cada uno de los elementos, puedo modificarles el contenido, puedo hacer cálculos, ¿sí? Puedo mostrar cosas, puedo apagarlas para que no se vean, puedo ir manejando cada uno de los estilos en cada uno de los casos. Acá, ¿alguna duda hasta acá? No. ¿No? ¿Se entiende?
Sí, se entiende. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, entonces, vamos a... Esperen que... Vamos a ver... JavaScript. Bueno, entonces... cosas importantes de JavaScript. Y que tienen que tener en cuenta. JavaScript va a ser un lenguaje que no es un lenguaje compilado, ¿sí? Va a ser un lenguaje interpretado. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy corriendo un JavaScript, si yo tengo un error en el medio, es probable que se pare, porque no tengo forma de, como cuando yo compilo un programa, de evaluar el 100% de todo mi código. Si hay algo mal hecho, me va a dar el error y voy a poder solucionarlo para poder compilarlo, porque si no compila, no ejecuta. En este caso, ante el evento, ¿sí?, en el que esté enlazado JavaScript, se va a ejecutar. Si hay algún error, se va a parar y voy a tener que volver a corregir. Si no, no queda otra. Perdón que ahí, aunque no se vea, se sigue calculando. No, sí, la distancia se va a calcular. Perdón, mira. En la lógica, vamos a la lógica. Espera. Contador, espera. Fíjate que igual en este caso, es así. Yo voy calculando, ¿sí? Yo voy y voy a ir ejecutando esta parte, ¿sí? O sea, vengo acá. Recordá que este setInterval lo que va a hacer es repetir esta función n veces hasta que llego a la que me lo corta, ¿sí? Que la que me lo corta es este clearInterval. Bien, entonces, fíjate que yo entro a la función, hago los cálculos acá, ¿sí? Llego a un valor que los estoy acá poniendo, ¿sí? Llego a un valor. Ahora, la distancia no es 0, entonces no voy a pasar por esta parte, y vuelvo a repetir, porque se va a volver a repetir, el temporizador va a seguir repitiéndolo. Ahora, en el momento que yo paso por esta parte del if, que yo vengo a la parte verdadera del if, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es, yo voy bueno, acá recupero las etiquetas, voy a cambiar la etiqueta, voy a dejar apagado toda la parte que tiene el contador, eso lo voy a sacar, ¿sí? Ya no va a estar visible, y voy a mostrar los iconitos. Ahora, fíjate que, luego que hago, paro el temporizador, no vuelvo a repetir esto. O sea, no es que voy a volver a hacer la cuenta, porque ya lo corto, ¿sí? No vuelvo a entrar, porque este setInterval se va a cortar. Entonces no vuelvo a entrar dentro de la función para volver a seguir haciendo el cálculo. Salí, ¿sí? Ya salgo de la función, y de hecho cuando salgo de la función, fíjate que ya se termina, ya no tengo nada más para ejecutar. Si tuviera algo más para ejecutar, seguiría ejecutando el resto del código, pero en este caso ya está. Entonces solamente se va a mostrar, va a cambiar el título, va a apagar la parte que tiene el contador, va a mostrar los iconitos y ya está, y ahí termina. Bien, claro, el clearInterval es el que te va a cortar el temporizador. Si no tuvieras el clearInterval, va a seguir haciendo los cálculos. Simplemente que no lo vas a estar viendo, pero va a seguir haciendo los cálculos. El que corta es el clear. Exacto. Bien, entonces, bueno, el tema es un lenguaje interpretado. Entonces tenemos que tener en cuenta que si uno es esto, que podemos probar, no tenemos que compilar, ¿sí? Porque nosotros probamos y vamos directamente al navegador, el navegador lo va a ejecutar. Lo otro es que lo que tiene de desventaja es que si llega a haber algún error, la ejecución se va a parar en el error que nos tire el JavaScript. Bien. Tema de, bueno, cómo se acomoda así dentro del DOM, cómo vamos a trabajar las páginas, ¿sí? Y cómo vamos a crear los scripts y cómo vamos a acceder. Hay un orden,
¿sí? Cuando nosotros cargamos la página, y esto ¿por qué lo tienen que tener en cuenta? Y es importantísimo, porque cuando ustedes armen un evento que sucede, ¿sí? Con determinado objeto, ustedes tienen que tener en cuenta que ese objeto haya sido cargado, ¿sí? Porque si ustedes, dentro de su lógica, no tiene considerado que el objeto eventualmente aún no se cargó, les va a tirar un error, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, si la función esta que se ejecuta en el onload, yo no hubiese estado mal y no esperaba que se termine de cargar la página, fíjense que yo hubiese tratado de cambiar o referenciar objetos por el ID de objetos que no estaban cargados dentro de la página. Entonces, siempre tengan en cuenta que tengo que tener que el evento atado a la ejecución, fíjense qué es lo que necesitan ya tener cargado previamente. En este caso yo necesitaba que mi página HTML esté cargada, por eso lo ejecuto en el onload, o sea, cuando ya se terminó de cargar, justo inmediatamente se terminó de cargar, ejecuto el script. Entonces ahí puedo acceder a cada uno de los elementos. Y ahí puedo hacer en este caso los cálculos. Ustedes podrían eventualmente, no sé, ocultar un texto o poner alguna referencia, poner alguna alerta, pero eso necesito hacerlo si está cargado el elemento. Entonces, yo necesito controlar esto de la jerarquía y ver cómo van a ir cargándose los distintos elementos para no hacer lío cuando ejecuto. Entonces, para el DOM, los elementos HTML los vamos a entender como si fueran objetos, ¿sí? Y fíjense que cuando hacemos referencia a un objeto, después, ¿qué es lo que estamos poniendo? El punto para referenciar qué cosa. Una de las propiedades, por ejemplo, el inner text, ¿sí? Que vamos a acceder a... le voy a hacerlo en vez de aquí. Sí, después ustedes van a utilizar otros lenguajes. Ahora el caminito que está planteado acá es, vamos a usar HTML, CSS, JavaScript. Después el TypeScript es una forma de escribir, es como escribo en TypeScript para compilar y que me genere el JavaScript. Por si el JavaScript no va a ser... como se llama, si fuera complicado, bueno, lo tratan de resolver de esa manera. Y después van a ver Angular. Y acuérdense que ustedes después tienen, igual el JavaScript lo vas a tener que usar. En general, el JavaScript, en todas las páginas lo vas a tener. Es el que te resuelve del lado del usuario el comportamiento de tu página. Pero después, acordate que hay modelos, ¿sí? de grupos de lenguajes que vas a usar según lo que tengas que resolver. También pueden usar, no sé, Ajax, ¿sí? JSON, depende. TypeScript no es mejorado, es como una forma más sencilla de escribir, y después lo que hace es, vos escribís en TypeScript, y ojo que el TSC es el TypeScript Compiler, ¿sí? Que vas a usar, es como un comando que vas a usar para compilar el TypeScript, o sea, el TS en JavaScript, ¿sí? O sea, el TSC es el TypeScript Compiler, con el que vas a compilar los TypeScript que vos generes. Y se te va a generar automáticamente el JavaScript. Es de esa manera. Pero, no sé, es una manera, se supone, más sencilla de escribir, lo que después va a transformar directamente en un JavaScript. Es para eso, pero TCC, acuérdate que es el compilador, que es el que tienen que instalar. Traten de instalarse, y si tienen algún error, escriban en el foro para que los podamos ayudar, ¿sí? En particular, por ejemplo, a mí me tocó, que no estaba dentro de las especificaciones, de cambiar algunos parámetros en
el PowerShell de Windows para que me permita, creo que le seteé hacer bypass para que me permita ejecutar los scripts, porque si no me los bloqueaba y no podía, me tiraba un error y no podía ejecutarlos. Pero no estaba en la especificación de la documentación, por ejemplo, eso en particular. Pero puede ser que tengan otro problema, sí, pero compártanlo que lo vamos viendo. Sí, pero fíjate, claro, a la hora de programar, pero se supone que es para que lo hagas más fácil, ¿sí? Para que vos puedas escribir JavaScript de manera más sencilla. Pero fíjate que cuando lo compilás, termina siendo un JavaScript. No es otra cosa. Termina siendo un JavaScript que se va a ejecutar siempre al lado del cliente. Bien, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, en HTML vamos a manejar los elementos, pensarlos como objetos. Los objetos van a tener propiedades, que son las que nosotros vamos a querer acceder, ¿sí? Cuando ejecutemos algún tipo de evento sobre el objeto y tengamos que resolver alguna lógica para modificar, ¿sí? Y después tenemos métodos, que es, por ejemplo, getElementById, es un método con el que vamos a poder acceder a la propiedad, ¿sí? Que la propiedad, ¿quién sería? El inner text, ¿bien? Y después, los elementos tienen eventos, entonces nosotros tenemos que, cuando queremos programar en una página, nosotros tenemos que identificar qué es lo que tenemos que hacer. Porque a veces vamos a necesitar detectar el on-click. Cuando nos hagan clic en un determinado lugar, ese es un evento. Cuando pasamos sobre, por ejemplo, cuando me apoyo sobre o paro mi mouse sobre una palabra o sobre un botón, ese es otro evento. Cuando pierdo el foco, cuando hago enter, ¿sí? En cada uno cada vez que ingreso hay una modificación, por ejemplo, en un input. Entonces, cada vez que yo detecte alguno de esos eventos, en el caso que yo tenga que hacer algo, bueno, ahí es que yo voy a ejecutar y voy a ir a referenciar al método, al elemento, al método, a la propiedad. Y voy a modificar lo que corresponda, lo que tenga que hacer. Entonces, bueno, esto ya lo vimos, cómo lo incluimos en JavaScript. Acá tenemos, sí, los documentos siempre va a ser, el document siempre va a ser nuestra página web, va a estar referenciando la página web donde está incluido nuestro script. Pero fíjense que la manera en que accedemos a los elementos son varias, ¿sí? Podemos acceder por el ID, por el tag name, por el nombre de clase. Entonces, depende de lo que tengamos que hacer, ¿sí? Será la manera en que busquemos el elemento dentro de nuestra página, ¿sí? Y acá, bueno, siempre vamos a pasar o el ID o el nombre del tag o el nombre de la clase. Forma en que vamos a ir a acceder a cada uno de los elementos. Bueno, acá tenemos qué es lo que vamos a cambiar en general. Bueno, cambiaremos el inner, pondremos algún contenido nuevo dentro de el contenido de algún elemento del HTML. El atributo, por ejemplo, si queremos cambiarnos el color, porque puede ser que si me paro arriba cambio el color. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Cambiando el atributo del color de ese elemento. Entonces, bueno, con el set attribute le vamos a cambiar, bueno, el color, el valor, por ejemplo, el paso de azul a rojo, o si queremos cambiar algún estilo, agregar algún estilo, también lo podemos agregar. Después, eventos, ¿sí? Eventos que voy a ir identificando y sobre los cuales voy a estar atento para el momento que tenga que programar alguna acción, ¿sí? Sobre el HTML. On change, cuando se modifica algo del HTML. El on click, cuando yo hago clic sobre el elemento, ¿sí? el mouse over, ¿sí? Que hace el clic, el mouse over. El mouse out,
que se mueve el mouse, no es que hago clic y me voy, ¿sí? O sea, yo estoy parado sobre un lugar del HTML y muevo el mouse. Si tengo alguna tecla que estoy presionando, y el onload, que es cuando terminó de cargar la página. El onload siempre van a tener, en general van a ejecutar algo. En este caso el temporizador era, bueno, efectivamente ir a hacer la cuenta sobre todos los elementos. Se cortó la conexión, me sacó. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí, se escucha bien. Ay, perdón. Perdonen que... No había forma. Tuve que setear todo, pues se murió. Bueno. Disculpen. Bueno, entonces, esperen que vuelvo a compartir, pues me sacó. Bueno. Entonces, los eventos que tenemos que tener en cuenta al momento que vamos a estar pensando quizás en estar atento, porque nosotros, recuerden que JavaScript va a estar atado a algún evento, no hay algo que se va a ejecutar porque sí, ¿bien? Entonces, siempre va a haber un evento atado atrás de lo que yo estoy tratando de resolver con JavaScript. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en una página? Que se cargue, que algo se modifique, que pase con el mouse por algún lugar, que haga un clic, que me vaya así, que pierda el foco, que cambie algún contenido así, que haya el ingreso de una tecla. Entonces, tiene que haber algo que vaya sucediendo y que yo identifique para poder tomar ese evento, capturar el evento y ahí ponerle la lógica que yo necesite, ¿sí? Puede ser que yo esté perdiendo el foco y quiera mandar un mensaje al usuario, que cambie el color, que cambie alguna estética, que oculte algún bloque, algún div, algún objeto de mi HTML, algo que según la lógica a resolver yo tenga que realizar. Entonces, el ejemplo del temporizador, que es un ejemplo chiquitito, lo que está tratando de mostrar ahí es que ustedes vean que yo en el HTML puedo tener, por ejemplo, todo un bloque, como es la parte que tiene los iconos, que eventualmente lo tengo oculto y que hay algo, hay una acción, ¿sí? Hay una funcionalidad que yo le estoy agregando desde el JavaScript para poder visualizarlo. Entonces, eso lo logro en el momento que, bueno, llega alguna parte de la lógica en donde, en ese caso, yo estoy detectando que es el día de mi cumpleaños. Entonces, mi lógica que dice, bueno, si es el día de mi cumpleaños, yo dejo de mostrar todo el bloque que me muestra lo que era el contador, que me va mostrando días, horas, minutos, segundos, eso lo dejo de mostrar porque ya no tendría sentido en mi lógica y muestro el otro bloque, que estaba en el HTML, pero estaba sin visualizar. Entonces yo cambio, dejo de mostrar una cosa y muestro la otra, y genero eso. En ese caso, fíjense que no utilicé, o sea, lo único que disparó el evento, en ese timer, disparó el evento onload de la página. O sea, cuando terminó de ejecutar la página, sí, utilicé la función esa que no tiene nombre, que es una función particular, para relacionarlo con el evento onload de la página. Y está bien que haya sucedido eso, por lo que yo les decía, porque hay una precedencia. Entonces, si yo no terminé de cargar la página y estoy haciendo referencia a algún ítem de la página que no está cargado, me va a dar un error. Entonces, está bien que haya sucedido después de la carga total de la página. Entonces, ahí sí voy al temporizador y empiezo a hacer las modificaciones. Entonces,
La idea también, esto yo creo que lo deben haber trabajado en la otra parte del curso. Recuerden la idea de funciones. Siempre la función me va a resolver una cosa. No hago mezcla de cosas en las funciones. Cuando ustedes piensan en una función a desarrollar en JavaScript, o en cualquier lenguaje, esto corre para cualquier lenguaje, ustedes piensen una función que va a resolver algo, ¿sí? Como en este caso hace el cálculo de los días y los muestra. Listo, no hago el cálculo de los días, levanto una tabla, muestro, no, las funciones son específicas. Esa es la idea de la función, porque la función tiene que ser reutilizable. Entonces, siempre que yo hago una función, tengo que pensar en el concepto de la función. La función resuelve un tema y ese código está acotado a resolver eso. Las funciones pueden tener parámetros de entrada, pueden devolver, eso creo que lo deben haber visto en la parte, digamos, la otra parte. Después, lo tengo repetido. En JavaScript vamos a manejar tipos de datos, ¿sí? Distintos tipos de datos, numéricos, lógicos, o sea, true o false, cadena de caracteres, los datos, los nulos, el null. Y después también, sí. No sé si me hablaron. Bueno, y después, recuerden que acá lo tiene puesto con el var, pero lo pueden hacer con el let. Recuerden todas las formas de declaración de variables, ¿sí? Que las tienen súper especificadas en la documentación. Recuerden que si yo puedo definir un tipo de dato definiéndolo, poniendo el tipo de dato que es, por ejemplo, string, o si es, no sé, un entero, un longin, y después asignarle un valor, o pueden directamente poner el nombre de la variable y asignarle el valor, y lo que va a hacer JavaScript es interpretar solo que si ustedes pusieron un entero, ese dato será entero. Si ustedes le ponen una cadena, interpretará que es un string, ¿sí? Entonces, solo va a identificar qué tipo de datos están tratando ustedes de manejar en esa variable. Ahora, una vez que ustedes inicializan una variable sin poner el tipo de dato y después, vamos a suponer, hacen let num inicializado en 3. Y después dos líneas para abajo, ustedes tratan de pasar a número como una cadena de caracteres, ahí les va a dar un error. Si ustedes lo inicializan, aunque no definan el tipo de datos como con un número, es una declaración sí implícita, ya está. No está explicitado el tipo de dato, pero JavaScript lo va a interpretar. Después, operadores aritméticos, recién utilizamos el de módulo, ¿sí? Recuerden que el módulo, ¿sí?, nos va a devolver el resto de la división entre dos números, ¿bien? Operación de módulo. Después el resto los van a ver, los que trabajan con C, ya el de incremento y decremento lo deben tener el más y el menos, incrementan de a 1, ¿sí? De a 1, no es que incremento más, me incrementa de a 2, de a 3. Si ya quiero sumar de a 2, de a 3, recuerden que tienen que usar una suma normal, pero más y menos van a ir incrementando o decrementando de a 1 la operación que están tratando de hacer. Después tienen operadores que recién utilizamos uno, el if, operación de decisión, ¿sí? Sobre la cual siempre tengo dos caminos que se me abren, el true o el false, y de acuerdo se cumple o no se cumple la condición. Recién justo utilizamos uno y no necesariamente tengo que programar los dos caminos. Voy a programar el camino de la parte verdadera y el camino de la parte falsa puedo no programarlo. Estructura de decisión, sí, simple. Dentro de la estructura de decisión, recuerden, sí, que esto a veces el operador de igualdad en JavaScript, al igual que, y el de desigualdad, al igual que en C, son el operador de igual y el distinto. El de desigualdad o el de distinto es con el símbolo de exclamación así, ¿sí? Y el de igualdad es igual.
El igual solito es asignación, ¿bien? Entonces, esto es un error común, a veces cuando recién uno empieza y no está habituado, por ejemplo, a trabajar en C o, bueno, en JavaScript, que utilicen en una condición de decisión un solo igual y eso es una asignación, no les va a funcionar. Bien, el resto de los operadores son, eso es como para tener en cuenta, el resto de los operadores son los que manejan siempre. Te consulto. Sí. ¿No puede ser que sea igualdad, no son 3 iguales? ¿O lo vi mal? No, son con 2 iguales. Es igual que C. Igual. ¿En dónde lo tenías con 3 iguales? No. No, me había quedado en la cabeza que no me había parecido verlo. JavaScript era con 3 iguales, no era con 2. No, el de igualdad con 2 iguales y el de distinto con el simbolito de exclamación y el igual para el distinto. Siempre igualdad, sí. Es lo mismo que el C, ¿sí? El ANSI C, de donde se va desprendiendo esto. Sí. Entonces, fíjense acá, bueno, tienen una estructura de decisión completa, no necesariamente necesitan tener codificada la parte del else, que es la parte de falsa, siempre viene el if, recuerden la primera parte del if es la parte verdadera, y la parte del else es la parte falsa. Puede ser una estructura de condicional incompleta, que se le llama, que solamente tiene la parte del true. Ahora, siempre tiene que tener la parte del true. No piense, si están pensando en la lógica que van a ir por la parte falsa, analicen de vuelta su lógica para que sea pasar por la parte verdadera, ¿sí? Siempre tiene que tener una parte verdadera la estructura de condicionado, aunque sea una parte, incompleta, ¿sí? No hay problema que no tenga el else, pero la parte del true siempre tiene que estar disponible. Entonces acá, bueno, está analizando si una variable, si es mayor a 18, y está escribiendo si es adulto o no es adulto. Bueno, acá hay un error de tipeo. Después, de la misma forma que tienen las estructuras condicionadas, van a manejar todas las estructuras, ¿sí? Y empiecen a pensar si van a tener todos los ciclos de repetición, van a necesitar empezar, no sé cuán cancheros están con la parte, digamos, de programación, sin que sea el detalle de, digamos, de todo lo aplicado a la web. Los conceptos, que entiendo que ustedes los vieron en la primera parte del curso, eso los van a tener que, si hay algo que no les queda, vuelvan a reverlos para tener las lógicas, ¿sí? Estructuras repetitivas o condicionadas. Las estructuras repetitivas eran las que íbamos con el ciclo for. Si yo sé cuántas veces voy a repetir un bucle o un ciclo, y las estructuras while o do while, que eran distintas, ahora repasamos por qué, si tengo algunas tan atadas a una condición. La estructura while podía no ejecutarse nunca, y la estructura do while se ejecuta siempre al menos una vez. Era la diferencia entre las estructuras. Estas estructuras de repetición las van a usar un montón, ¿sí? Sobre todo después cuando trabajemos con base de datos y tengamos que recorrer, ¿sí? Datos que vienen, que vamos a mostrar, tenemos que o recorrer una tabla, ¿sí? Tenemos que poder recorrerla y fijarnos a ver la lógica con qué estructura de repetición necesitamos. Siempre que sepamos cuántos elementos vamos a recorrer, pensamos en ciclo for. Si yo no sé cuántos elementos voy a recorrer, pienso en ciclo while. Y en general el do while en general está atado a una estructura de validación. Cuando yo tengo que permitirle al usuario que ingrese una contraseña, ¿sí? Y yo tengo que dejarlo que ingrese al menos una, y eventualmente si la que ingresó está mal, pedírsela de nuevo. En general el ciclo do while lo vamos a estar utilizando para ese caso. Básicamente en general se usa para validaciones. Vieron como el teléfono, vos pones una contraseña, la ponés una vez. Si está mal, recién ahí te pide que la ingreses y que la vuelvas a ingresar la cantidad de veces que sea necesario. Por eso en general el ciclo do while va a estar atado a validaciones, y el ciclo while va a estar atado a una condición de fin de lectura o de fin de ingreso de datos.
Bien. Y pues ya estamos casi terminando. Bueno, acá tenían, que esto está sacado de la práctica que ustedes tienen en la masterclass. Fíjense la manera que tienen, acá miren esta partecita, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, acá tenemos un div que tiene una clase, ¿sí? Botón edit, y tiene el evento asociado. Acá es que nosotros, ¿sí? En el elemento, en el objeto div, estamos asociando el evento. Entonces, el evento onClick está disparando, ¿sí? O esta función cambiar párrafo está ligado al evento onClick. Entonces, perdón, a la función cambiar párrafo, el evento onClick. Entonces, cambiar párrafo, que la tenemos definida acá, ¿sí? Lo que hace es, cuando yo haga clic sobre este botoncito, sobre este botón, lo que voy a hacer es ejecutar mi JavaScript, la función cambiar párrafo, que lo que va a hacer es mostraba un elemento, ¿sí? Que se llama edit acerca de, y lo que hace es poner, en este caso lo que hace es definir una variable de texto con el contenido de ese input que teníamos ahí para ingresar el dato y mostrarlo por la consola, el valor que acabamos de obtener. Entonces, pero fíjense cómo enlazo cada uno de los objetos que tenemos en la página con el evento asociado que nosotros estemos necesitando resolver, ¿sí? En este caso, fíjense, acá asoció con el onClick, pero acá, fíjate que onInput, lo que hacemos es, en el onInput llamo a mi función 2, y es en el onInput, ¿qué va a hacer? Cada vez que vos ingreses una tecla, ¿sí? Un carácter, un número, lo que va a hacer, detecta que estás ingresando y va a llamar a mi función. Y lo que está haciendo es recuperar, ¿sí? El valor que ingresaste y ponerlo en el inner text del elemento que está tratando de mostrar. Esto es para ir mostrando en otro elemento lo que estás ingresando en un input. Esa era la idea, los que vieron después la masterclass lo van a recordar. Pero la idea en esto es que miremos y que entendamos cómo voy enlazando los eventos, ¿sí? Con el código o la lógica que yo quiero ejecutar en cada uno de los casos, ¿sí? Eso lo voy a hacer en los eventos de los objetos, ¿sí? En este caso el div, la clase de botón edit, va a tener asociado un evento que será un clic. Pueden tener más de un evento. En el onClick puedo hacer esto y puede ser cuando me voy con el mouse tengo otro evento, ¿sí? Puedo tener varios eventos en cada uno de los casos, pero tengo que identificar cómo voy a ir enlazando eso, ¿sí? Bueno, estamos ya en horario. No sé si se entendió, si les queda alguna duda. ¿Sí se entiende, chicos, esto? Sí, preguntan qué pasó con el proyecto. Ahora tienen ahí como una guía para el proyecto integrador. Bueno, buenísimo. Si sirve. Sí. No les pasa. Están los lineamientos del proyecto integrador. La idea, todavía el tema de la banqueta, por lo que yo entendí, no se lo pasaron. La idea es que ustedes, hay que seguirla. ¿Nos pasaron o no pasaron? Porque esto... Dentro de lo que pasaron, digamos, hay como una especie de maquetado, no en HTML, sino un maquetado gráfico de cómo tiene que ser. Y eso era la consulta. ¿Tiene que ser así de esa forma o uno puede poner su propia creatividad? Lo tengo que consultar. Yo entiendo que no, pero lo voy a consultar. Porque esto lo subieron creo que ayer o antes de ayer, ¿no? Es algo... Sí, nos mandaron un mail con un PDF donde uno podía descargar y demás todos los lineamientos. Sí, porque yo también me llegó la comunicación, pero es algo que subieron estos días.
Porque era también algo que surgía de ustedes, tener una guía de cómo iban a tener que hacer el portfolio. Entonces, lo fueron armando, este último tiempo lo fueron armando. No sé, yo por lo que tengo entendido no, pero la idea era para los que estaban perdidos que tuvieran una guía. De todas formas, lo que voy a hacer es preguntar, y la próxima clase... Igual hablan de subirla a un sitio que no aclara muy bien dónde. A ver si lo tengo a mano. A Heroku. La verdad que no lo leí todavía. Yo vi que lo subieron, yo no lo leí particularmente, pero igual mi recomendación es la siguiente con el tema de las dudas respecto del proyecto. Escriban al profesor asincrónico en el foro, que él seguramente todas estas cosas se las va a poder responder. De todas formas, yo voy a preguntar, ¿sí? A ver cuáles son los lineamientos con respecto para transmitir las inquietudes de ustedes. Porque en general cuando empiezan a surgir este tipo de dudas, luego como surgió la duda con el tema de cómo hacer el proyecto final y surgió este documento, seguramente va a surgir dudas como las que tenés vos. Entonces lo que puedo hacer es preguntar, y mi recomendación igual es que traten de preguntar por el foro, a ver si el profe sincrónico o el tutor pueden ayudarlos específicamente con eso. ¿Sí? Ok, gracias. Así que bueno, los veo la próxima clase que vamos a empezar TypeScript, y si hay algo que quedó de esta clase y quieran retomar, me piden, y al principio de la clase igual, y les agradezco que hayamos cambiado la clase, por las últimas dos, cada curso tuvo su inquietud, así que me alegro que ustedes hayan podido ver la práctica completa. Así que bueno, que tengan linda semana, chicos. Nos vemos.